con este cuento de las cláusulas meta. Esta forma de traducirlo tiene, de hecho decimos, tiene su piquete, porque lo que queremos hacer es conectar la forma habitual de trabajar con Prolog con el modelo este que estamos haciendo en este curso orientado a agentes. Y entonces, comenzando con lo que hemos estado haciendo en Prolog, es planteándole preguntas al sistema. Uno escribe algo así como lo está escribiendo ahí en el chat con el signo de interrogación primero, y eso se convierte en una consulta que el sistema resuelve tratando de reducir el predicado o los predicados que aparecen en la consulta a cláusulas que aparecen en la base de conocimiento que está cargada en memoria en ese momento. Entonces eso es lo que se hace normalmente, es como hacer una consulta en una base de datos. Claro, si hay reglas involucradas, hay razonamiento más elaborado de la base de datos, hay razonamiento hacia atrás, reduciendo metas a submetas, pero arrancando a partir de esa inicial. Entonces lo que se plantea en esta lámina es la forma regular de una meta de esa, una cláusula meta. En la lógica computacional usamos las condicionales, incluyendo hechos y otras relaciones atómicas, para representar las creencias cuyas variables están todas universalmente cuantificadas. O sea, una base de conocimiento, un programa Prolog tradicional, puede ser visto como una colección de creencias. Además, usamos conclusiones para representar metas cuyas variables están todas existencialmente cuantificadas. O sea, a diferencia de lo que ocurre con esa expresión que yo escribo para el código Prolog, que estaba arriba, antes por acá arriba, no se puede ver, AMA RS. Cuando hago la consulta, yo espero que esta variable esté existencialmente cuantificadas. Es decir, esto sería equivalente a escribir existe, suponiendo que sea, existe X, Y, justo en el momento. Se cayó la conexión por primera vez en la mañana. ¿Qué curioso? XY ama XY, lo estoy tratando de decir. Y entonces, lo que termina ocurriendo es que tenemos esa conjunción de átomos el primero se tiene que leer como aparece en el segundo. Y eso equivale a esa expresión, cuya lectura es: existe un X1, X2, XM, todos los que haya ahí, tales que se cumplen cada una de las condiciones positivas y no se cumple ninguna de las que están preladas o marcadas por el no, la negación. Si M es 0, entonces la cláusula meta se conoce como cláusula meta definida, no tiene negaciones, puesto que todas las variables de una cláusula meta están existencialmente cuantificadas. Dentro del alcance de la cláusula es normal omitir el uso explícito del cuantificador existencial. De hecho, es un poco más sutil que eso. Déjenme ver si lo puedo poner por acá en otra cosa esa. Uno dice en Prolog, dice esto: existe X, Y, tal que ama X, Y. Esa es la expresión que uno suele escribir. Esa expresión es equivalente a para todo X, para todo Y, no ama X. Sí, en lugar de las variables existencialmente cuantificadas que el profesor nos quiere mencionar, uno tiene de verdad de fondo unas variables universalmente cuantificadas y una negación escondida detrás de ese símbolo
interrogación que acompaña la pregunta. Y la razón de esto es que la manera de pensar, de razonar de Prolog es refutación. Es decir, si uno tiene una base de conocimiento, digamos A, los puntos B y B, la pregunta A lo que está haciendo es combinar esto para hacer A o no B, este está no contra no A, que es el que viene en la pregunta. La respuesta es no B contra el otro B que está allí. La respuesta es, y ahí se acabó. Eso que está a la derecha se conoce como resolución. Y es la regla de inferencia que usa Prolog para responder esta pregunta que uno le hace con un true. A pesar de que dice true, o sea, cierto, lo que está diciendo Prolog es: logré probar que al colocar la suposición de que A es falsa, que es lo que uno dice cuando escribe esto, llego a falso, que va a refutar la conclusión. La B. ¿Qué es esta B? Sí, ven, arriba, por ejemplo. A, este es el O. Ese es el O. Ajá. Este que está aquí es el O, que es la manera alternativa de escribir esto, como le decía hace un momento. A si B es A o no B. Y esos dos se pueden aparear, el A cuando se va con el no A, me queda el B solito. Y esa es como si hubiese una pregunta aparte, como al principio, que puedo aparear con esta que aparece solita. B o no B me da falso. No falso, refuté. Quiere decir, esta es una parte confusa de la explicación funcional de Prolog, que es que yo estoy refutando, y cuando logro refutar, mi prueba es exitosa. ¿Y qué es lo que estoy refutando? Lo que estoy haciendo, lo que aparece en esta lámina puesto, es que yo digo, cuando me pregunto por algo, lo niego. Y si al negarlo y colocarlo junto con las creencias, el conjunto completo es inconsistente, no puede estar junto, significa que mi suposición inicial de negación es falsa. Tengo que decir que A es verdadera. Porque si les digo que A es falsa, como estoy diciendo acá, me meto en problemas. O sea, ahí hay esto de razonar hacia atrás, está estrechamente vinculado con la posibilidad de razonar por refutación, por reducción al absurdo, si ustedes quieren. Que hay una forma de reducción al absurdo. Yo estoy suponiendo que no es verdad y concluyo falso acá abajo, o sea, nula la base de conocimiento. O sea, no puede ser cierta toda la base de conocimiento. Como lo único que yo controlo es la pregunta que estoy haciendo, entonces la pregunta tiene que estar falsa. Si no A es falso, A es verdadero. Por eso pruebo A. Por eso pruebo que A sigue de esto de acá. Esa es la manera de probar hacia atrás. Hacia adelante digo B, B implica A, pruebe A. Ese es hacia adelante. Hacia atrás digo no A, si no A no puedo tener B y tengo B, falso. Lo que supuse al principio era que no A era cierto, significa que A tiene que ser falso, pero no mentira. Supuse que eso era cierto, ahora concluyo que es falso, significa que A es verdadero. Son dos formas de razonamiento alternativa, esta es más complicada que la otra, pero esta que estamos utilizando es más efectiva para computación. Es decir, resolución es un procedimiento de prueba completo y correcto para computación. Lo veremos después cómo se plantea. Y todo comienza con que yo planteé esa pregunta suponiendo que, como dice acá, mis variables están inicialmente cuantificadas antes de la negación. Y de la misma manera, como he supuesto que en las creencias todas están universalmente cuantificadas, puedo suponer que en las metas todas están esencialmente cuantificadas. Por ejemplo, la cláusula meta le gusta a alguien, se tendría que escribir realmente así. ¿Existirá alguien a quien le guste Bob?
Tales metas existencialmente cuantificadas son suficientes para representar las metas por lograr de un agente, metas de alcance, como también dijimos. Sin embargo, como veremos en mayor detalle, más adelante no alcanzan a representar metas de mantenimiento y restricciones, que es la razón por la que no sirve el prólogo para la gente. El prólogo solo no sirve para la gente por esta razón, porque yo no puedo plantearle a la gente una condicional como meta. En prólogo, en el sistema enriquecido sí. Tanto la cláusula definida que incluyen las oraciones atómicas como las cláusulas metas definidas son normalmente etiquetadas como cláusulas de Horn, en honor al lógico matemático Alfred Horn, que estudió algunas de sus propiedades matemáticas. La cláusula de Horn tiene el poder expresivo de las máquinas de estudio, el modelo matemático estándar de computación mecánica. Es decir, solamente con cláusulas definidas más metas definidas, como acaba de ilustrar, tenemos un lenguaje de programación completo. En otras palabras, en prólogo no hace falta el no para tener un programa completo. Veremos que sí hace falta para razonar, pero si yo quisiera reproducir lo que se hace en cualquier otro lenguaje de programación, ya tengo suficiente hasta este punto. En programación lógica, las cláusulas meta representan la computación que se habrá de realizar. Por ejemplo, la cláusula esta que está acá, que dice que sume todos los números y calcule el valor de x, y luego le calcule a esa x, le sume algún y para obtener este último número, que es el 5, ¿no? Representa el problema de computar la suma de x más 2, perdón, la suma x de 2 más 2, y calcular un número y que sumado a x de 5. Está finalmente aplicada en lógica. Y esta se funciona en cualquier dirección. Va a calcular el número que hace falta para sumar. No son, sin embargo, todas las oraciones posibles esas que acabamos de presentar, y es bueno que uno tenga claro que se está limitando a una forma particular que no siempre le va a servir para su propósito. Los condicionales usados para representar creencias y las cláusulas metas usadas para representar metas por lograr tienen todas una sintaxis muy simple. Sin embargo, las condicionales son lógicamente equivalentes a oraciones más complejas en la sintaxis de la lógica clásica. Aquí van algunos ejemplos. Esta, ya lo había dicho, es equivalente a esta otra, en donde yo he podido pasar el cuantificador universal por encima de la flecha hacia el otro lado para convertirlo en el cuantificador existencial. Es la misma variable cuantificada de forma diferente. Y aquí hay equivalencia que va más allá de una sola oración. Aquí están dos oraciones, sorprendente x puede volar y sorprendente x y estrella vecina x. Esas dos oraciones son equivalentes, debería decir, a esta única oración combinada, en donde aparece un o entre las condiciones de las cláusulas anteriores. Esto ya no es una cláusula porque tiene un o atravesado simplemente. Pero uno puede ver que es como si tuviese un resumen de las cláusulas anteriores. Esto se puede escribir en prólogo con el punto y coma entre antes, pero no es una cláusula en sentido estricto. ¿Por qué escribirlo así y no así como está en la parte de abajo? Porque esta es más flexible, yo puedo seguir agregando cláusulas que definan sorprendente, mientras que acá tendría que revisar la lista primero para saber en qué posición agrego la nueva condición. Solamente esa sutileza sintáctica hace que uno prefiera esta a esta, pero esta puede estar allí como implícita, es decir, siempre que yo tenga esta puedo armar esta. Wow. Fíjense además otro tipo de equivalencia, que es un poco más sofisticada. Esta es una cláusula con dos condiciones: generoso con xz si le gusta x a y y da xy a z. Uno es generoso con alguien si a ese alguien le gusta algo y uno se lo da ese algo a ese algo. Esa cláusula es equivalente a esta otra, en donde tengo, y este es lo curioso del formato, una
regla cuya conclusión es otra regla, si lo pueden ver. La conclusión de la regla grande es la que está entre este paréntesis y este. Es a su vez una regla que tiene una condición de conclusión. Estas dos reglas son equivalentes. Y de hecho, convertir una regla en esta otra, una regla con esta forma, perdón, en esta cláusula, regla en cláusula, es una manera de codificar en lógica computacional. Vamos a ver, por ejemplo, que bueno, no se puede hacer. El PRO no entiende esto. Nada parecido a otro trabajo. El PRO no entiende este tipo de cláusula. Entonces uno puede comenzar planteando su problema si le parece más fácil por esta vía y después convirtiendo estas cláusulas en estas otras. Bueno, esta regla en esta cláusula. El símbolo O es usado en lugar de la colectiva O, las expresiones, el símbolo de la canal. Las expresiones conectadas por canalistas son denominadas disjunciones. En general, una disjunción o disyunción tiene la forma como esta que está acá abajo, que quiere decir C1 o C2 antecedente. Acá hay una nota que yo tengo que corregir en español. La O no acentuada. La O acentuada se utiliza en español para separar conjunciones que son letras que pudieran confundir. En lugar de decir 1, O, 2, O, 3, ese O puede parecer un cero. Entonces, lo que hace en español es esto o esto para que se distinga. Pero por lo demás, el acentuado o no acentuado van a significar lo mismo, en el punto de lugar. Pero incluso esas dos que acabamos de ver no tienen mayor dificultad. Las que son difíciles de concretar como metas en PROLOG son estas que tienen la continuación. Veremos más adelante que además de permitir el uso de los cuantificadores existenciales y las disjunciones, es útil extender el sintaxis de la lógica condicional para representar metas y diferencias más complejas. En particular es útil incluir los cuantificadores existenciales y las disjunciones en funciones de meta de movimiento. Por ejemplo, este. Siempre que yo esté hambriento, yo como algo. Tiene un cuantificador existencial aquí. Explícito además. No es un para todo, no es que yo me como lo que sea, o mejor dicho, me como todo. No es que yo me coma todo lo que haya fuera que comer. Además no hay condiciones aquí, así que me comería todo, literalmente. Yo mismo me comería a mí mismo. O sea, ahí no hay un para todo, ahí no existe. Y esa es la regla que yo quiero que cada vez que tenga hambriento se cumpla. Si porque yo esté hambriento, consiga el comer. La que está abajo es más interesante. Ataca, si algo me ataca, o huyo o lo ataco de regreso. ¿Será universalmente cuantificada? Sí, creo que funciona con cualquier cosa que me ataque. El único problema allí es que tengo uno atravesado por acá. Hay una discusión. No es un solo átomo como antes. Entonces, esas son otras clases de oraciones que no caben en el formato que vimos hace un momento de metas lógicas, pero que yo quisiera tenerla en un esquema más general y hacia allá donde vamos con salirnos del PROLOG, utilizar algo diferente para modelar el ejemplo. Los cuantificadores esenciales en las conclusiones de las metas condicionales son tan comunes que es conveniente omitirlos, conviniendo que las variables en la conclusión de una meta condicional que no aparecen en las condiciones de la meta están existencialmente cuantificadas con un alcance sobre la conclusión de la meta. Por ejemplo, aquí en una meta de mantenimiento, se la busco Fernando por acá. Debe estar ahí escondida, pero se saltó del ángulo. Pero yo quiero presentar este párrafo porque, como dice acá en la segunda parte, esta forma de lógica condicional se está suponiendo como hipótesis que no es fácil de entender para los humanos y para los computadores. Si dice acá que se puede argumentar que la relación entre la lógica clásica y la lógica de condicionales, que es esa lógica plana
no la que tiene estructuras más elaboradas como esta. Esta, por ejemplo, que tiene una regla entre otra regla. Eso es lógica también, pero no es la lógica convencional que nosotros estamos acostumbrados a construir. Que la relación entre la lógica clásica y la lógica de las condicionales es como la relación entre el lenguaje de comunicación de humanos y el lenguaje de pensamiento humano. Es decir, es uno más una forma de entender esta relación es ver que el razonamiento involucra dos clases de reglas de diferencia aplicadas en dos etapas. El primer tipo de reglas aplicadas en la primera etapa transforma reglas complicadas en relaciones más simples. Un segundo tipo de reglas aplicadas en la segunda etapa resuelve con esas relaciones más simples. Este proceso de razonamiento de dos etapas es usado en muchos procedimientos de pruebas desarrollados con la lógica clásica de computación. En particular, en sistemas basados en el principio de resolución, que fue inventado por Robinson en el 65, la primera etapa transforma las relaciones de la lógica clásica a su forma causal. La segunda etapa procesa las cláusulas usando los refinamientos de la regla de diferencia y llamada resolución, que se discuten en el capítulo adicional 5. Las comunicaciones en lenguaje natural pueden ser vistas como un proceso similar de dos etapas. La primera etapa transforma o compila oraciones en lenguaje natural en oraciones más simples en el lenguaje de pensamiento. La segunda etapa procesa esas oraciones más simples usando la diferencia como el razonamiento hacia atrás, el adelante hacia atrás, que son casos simples de resolución. Esa es otra cosa interesante. Las dos, vamos a hablar en segundo. Las dos reglas que hemos estado estudiando en el curso hacia adelante y hacia atrás son casos simples de resolución. Mientras más cercanas estén las relaciones del lenguaje natural al lenguaje de pensamiento, menos de esfuerzo requerirán para ser transformadas en relaciones en ese lenguaje de pensamiento y serán más fáciles de estudiar. Bueno, ese es el cuento básico del lenguaje de cláusulas definidas, de lo que está detrás formalmente del prólogo, en cuanto a sintaxis al menos. Lo que viene a continuación extiende ese lenguaje con la aparición de la negación, pero como les decía antes, la negación tiene una serie de implicaciones que vamos a tener que estudiar con más calma un poco más adelante. Entonces, yo quisiera aprovechar hacer un alto acá, porque la negación no es solamente el hecho de agregar este símbolo en el cuerpo de la cláusula, están viendo acá. Puede volar si es ave y no es un pingüino, o sancionable si funciona alarma y no hay emergencia, que es la cosa obvia, sino que además hay detrás de eso un asunto semántico al que me gustaría volver después de que hayamos completado el sistema lógico que estamos construyendo para modelar agentes. Esto no está muy claro ahora. Fue lo que comenzamos a hacer la semana pasada. ¿Cómo hacemos para combinar esas dos estrategias de razonamiento que hemos estado estudiando en los primeros capítulos 2 y capítulo 3? Tienen que ver con razonar hacia el delante, desde la condición hacia la conclusión, con la regla racional de la conclusión hacia la condición, o hacia atrás. Que como sugiere el texto que tienen al frente, es más general que simplemente un asunto sintáctico. Hay asunto semántico detrás. El profesor comenzaba por preguntarnos qué tienen en común el pasajero, el metro, la zorra, el piojo, el pilón marciano y el termostato. Yo le agregué además en la bitácora, bueno, después de la bitácora, el ejemplo de la poseta, que todo comenzó a modelar. Me gustaría decir un par de cosas al respecto. Hay la primera manera la primera estrategia para integrar ambos modos de razonar y separarnos de lo que es el modo habitual de interactuar con una máquina lógica como Prolog, que es consultarlo, es que uno vea todo el contexto de este razonamiento en este ciclo que, como decíamos en la clase pasada, es herencia de los sistemas de producción, donde yo tengo que tener chance de configurar un proceso constante
¿Qué pasa por estas etapas? Observar, pensar, decidir, actuar. El famoso ciclo de pensamiento. ¿Alguien vio aquel enlace que le comentaba en la bitácora Gloria? Tenía una apuntadora, un código allí en prólogo. O sea, ese ciclo no es meramente conceptual. Nosotros creemos que es práctico, es decir, si uno monta un agente, de alguna manera va a estar pasando por esas etapas en su funcionamiento regular. Si tenemos que echarlo a andar, a pasar por todas estas etapas, y si lo que queremos es que esa gente preste algún servicio, como suele ser el caso, yo tendría que dotarlo con unas metas y con unas creencias que le permiten conectar las observaciones relevantes, como por ejemplo mis instrucciones particulares, con las acciones que tiene que realizar en respuesta a eso. Pero que puede ser que puedo pensar, usando ese concepto del ciclo, a gente que no necesariamente responde a las metas que me interesan. Puedo utilizarlo para describir a otras personas. Ahora, no sé, ¿lo vieron en el código PRO? Está codificado. Sí, tenemos varios ejemplos, incluyendo que les mostraba en algún momento a la gente ¿cómo se llama? La gente personal que corría con una interfaz gráfica, un diagrama de barras, que son un código que corre un ciclo. Y yo le paso ciertas observaciones y él responde a esas observaciones después de decidir qué quiere hacer. Entonces, ahí viene el núcleo de esta discusión inicial, que tiene que ver con qué es lo que necesito para describir un agente. Y esa conceptualización es esto de metas y creencias, que como acaban de ver en la sintaxis, está sugerida de la misma sintaxis, procurando distinguir entre lo que uno le plantea al programa y lo que el programa hace por su lado, entre el qué y el cómo. Está diciendo Demian antes de irse el receso, que hay mucho entusiasmo con una nueva estrategia asociada con las metodologías de desarrollo ágil de software, que tiene que ver con la programación dirigida por la prueba. Uno le plantea una prueba al sistema, uno se plantea primero programar la prueba y después el código que responde a la prueba. Y eso ayuda a que tenga mucho más claridad conceptual cuando se trata de cómo es que debe funcionar el programa y cuál es el nivel apropiado de complejidad que tiene que tener para responder las pruebas que se le están planteando. Que además pone al programador del lado del usuario de entrada, porque tiene que pensar en la prueba. ¿Qué es lo que el programa se supone que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que devolver? Entonces ahí está. Otra condición importante en la lógica tradicional es que no le presta atención a la distinción entre las metas de un agente y sus creencias. Esta distinción es fundamental para la supervivencia de los agentes, y los inteligentes la aprovechan tanto como pueden. Las metas de un agente representan la visión de cómo le gustaría que fuese el mundo a él o a ella o a él. Las metas incluyen acciones que la gente puede realizar. También incluyen metas por lograr para alcanzar algún estado futuro deseado, metas de mantenimiento para preservar alguna relación deseada entre la gente y el ambiente estado del mundo, y restricciones para prevenir estados indeseables. Voy a proponer que las reglas de condición de acción sean entendidas como metas de mantenimiento, y también voy a mostrar que en general las metas pueden ser descritas naturalmente en forma lógica. Tenemos acá conectándose, pero claro, tengo un curso en español, no van a entender nada. En fin. La creencia de la gente, por otro lado, representan su visión del mundo tal como realmente es, gústele o no. O sea, lo que se proponía a propósito de eso era volver a realizar el cuento de la zorra y el cuervo, pero esta vez tratando de dar cuenta completo del comportamiento de la zorra, tomando en cuenta qué la llevó a lo que hace la meta de tener el queso. Y esto lo habíamos leído, permíteme avanzar hasta aquí, hasta la nueva meta de la zorra.
aquí abajo. Si tengo hambre, entonces obtengo comida y como la comida. La ventaja de pensar la meta como una declaración es que entonces tiene una forma lógica. Yo había leído más adelante, ¿verdad? Sí, había leído hasta el final. Mostrándole el nuevo código completo de la zorra, que ahora tiene una condicional como meta. Si me da hambre, consigue comida y come la comida. Y todo lo demás quedaba exactamente lo mismo, salvo que por acá abajo teníamos ese recurso de la taxonomía para asociar queso con comida y comida con tipo de objeto y poder utilizar eso para esta regla para decidir que la zorra toma el queso. Todo esto lo hemos visto, ¿no es cierto? Lo he visto en la historia, el despliegue de la zorra, la historia de la zorra ahora con las nuevas reglas. Todo eso fue visto, una frase, confundí con el inicio de la frase. Y habíamos quedado, en el caso de la zorra hay la transformación de un agente que era obviamente proactivo en un agente que ahora además es reactivo frente a la condición de hambre. Vamos a ver qué se hace en el caso del metro, que era en principio un agente reactivo y era lo único que nos interesaba. Recuerda nuestra última versión del ejemplo: si hay una emergencia, entonces consigue ayuda, usted consigue ayuda si alerta al conductor. Usted presiona al conductor si presiona el botón de la señal de alarma, te alerta al conductor, no si presiona el botón de la señal de alarma. La primera oración presenta una meta de mantenimiento. Podemos reescribirla por oración declarativa indicando al lado que se trata de una meta y no de una creencia. Es decir, esta es la meta ¿de quién? Del pasajero. La meta que queremos que tenga el pasajero. Si hay una emergencia, yo consigo ayuda. A mí me parece que aquí hay un buen punto para reflexionar sobre el sentido reactivo de estas declaraciones. Tendría que haber una conexión lo más corta posible entre la observación relevante y la respuesta correspondiente. Yo, por ejemplo, no tiene mucho sentido que el sistema me entrene a que si hay una emergencia, lo primero que yo me pregunto es: ¿realmente es una emergencia? Ahí me están programando mal. Yo me estoy programando mal si acepto que se den cuenta. Si yo tenía que reaccionar rápido, o sea, en este contexto, ese es el contexto para reaccionar rápido. Nosotros no, ni pendientes. Sin mencionar que en algunas otras emergencias ni siquiera nos entrenamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos participado en un simulacro de terremoto? Para saber si nuestras reglas de conducta al respecto están bien planteadas. Sospecho que no. Entonces, eso es una razón importante para tener muy claro que hay que pensar en la meta, cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo. Bueno, aquí está puesto en ese formato con algunas creencias adicionales. Hay emergencias de fuego, hay emergencias de una persona ataca a otra, etc. Fíjate que uno podía continuar esta reducción de abstracto, como dice el libro, de alto nivel hasta el más concreto de bajo nivel, hasta cualquier nivel de detalle deseado. Por ejemplo, tratándose de reconocer el fuego, podríamos agregar: hay fuego si hay llamas y hay fuego si hay humo. Pero con todo, pronto nos parecerá cada vez más difícil definir los conceptos de bajo nivel en términos lingüísticos. Al final debe haber un punto en el que hay un nivel mínimo que es irreductible y en el cual el sistema sensorial de la gente transforma las sensaciones que recibe el ambiente en observaciones que pueden ser representadas en términos conceptuales. Fíjense que no es solamente aumentar el nivel de detalle, sino aumentar el nivel de precisión de la descripción, lo cual puede significar entonar un sensor para que dé un solo número, una cosa puntual. Suponga en este ejemplo que el concepto de reconocer el fuego es del nivel mínimo. Aquí llego. O sea, hasta aquí. El fuego está definido. Pues. Suponga más aún que usted está viajando en el metro y observa humo. Observación, hay
hay llamas, debe ser que usa las llamas, no fuego. Razonando hacia adelante con una creencia, hay fuego, debería ser de acá para acá. Si son llamas, no humo. Razonando hacia adelante con una creencia, hay una emergencia. Razonando hacia adelante con la meta de logro, consigo ayuda, llegué al tope. Razonando hacia atrás con la submeta, yo alerto el conductor. Razonando hacia atrás, uno más obtengo la acción de yo presiono el botón de la señal del arma. Todo eso es un solo ciclo. Todo eso es un solo ciclo. Es decir, observación, inmediatamente me conecto con la acción. No me puedo permitir, como ocurre con la zorra, tener varios ciclos para resolver el problema. De ahí está el hecho de que esto se coloque todo en un solo bloque de pensamiento-acción combinado, el truco de la reactividad. Si yo me permito, como sugieren los avisos que leímos en algunos casos de emergencia en Venezuela, que la persona dude, está causando un problema a sí mismo y al sistema. No va a reaccionar a tiempo. Va a poner a pensar allí, a ponerse a verificar si realmente es una emergencia, por ejemplo. Cuando lo que tendría que hacer es ponerse a salvo. En 3 pasos, el razonamiento hacia adelante, usted deriva la meta de alcance de pedir ayuda. En el primer paso, usted reconoce que hay fuego, en el segundo, que hay una emergencia, en el tercero, usted usa la meta de razonamiento de mantenimiento, para derivar la meta de alcance de pedir ayuda. ¿Están viendo la diferencia entre las metas, las de alcance, las de mantenimiento? La de mantenimiento es una regla con condición, una condicional. Eso es una meta de mantenimiento. La de alcance es cuando me deshago de todas las condiciones, queda sola la condición, que después la tengo que reducir, si es que no es una acción, a otras submetas razonando hacia atrás con las creencias. Ese es el esquema lógico, simplemente. Luego, en 2 pasos de razonamiento hacia atrás, usted reconoce la meta de obtener ayuda a la submeta te reduce, la meta de obtener ayuda a la submeta de acción de presionar el botón del arma. ¿Cómo sé que tengo que parar ahí y sigo reduciendo? Porque en alguna parte le han dicho que es una posible, que la meta presionar el botón de la señal del arma puede ser propuesta como acción. Es decir, que hay un nivel adicional de la promoción. La acción de presionar el botón de alarma de forma similar a como dijimos en la observación de la emergencia puede ser reducida aún más a términos de nivel inferior. Por ejemplo, mover primero su dedo y luego empujar el botón por ese dedo. Mover su dedo hacia el botón puede a su vez ser reducida todavía más bajas sus metas, tales como mover su brazo hacia el botón y luego mover el dedo hacia el botón. Es decir, yo puedo aumentar el nivel de detalle que ustedes quieran. Con todo, al final tiene que haber un punto donde su cuerpo releva a la mente y realiza las acciones por su propia cuenta. Un punto pasa al otro lado. Toda esta pesadilla toma un tiempo durante el cual usted puede que tenga que dar cuenta de otras observaciones y realizar otras acciones. Programar estas acciones de manera que todo se realice en el momento apropiado es una tarea para el componente que toma decisiones en el ciclo de la gente. Hemos preservado los ejemplos del capítulo tan simple muy a propósito para evitar ese tipo de decisiones sobre el tiempo. Vamos a referirnos a eso a sus temas en el siguiente capítulo. ¿Cuál es el resumen? Bueno, esta es la imagen que tenemos construida hasta el momento. Aquí está cortada por la página, pero va desde el universo. Hay un ejercicio de procesamiento perceptivo que convierte estímulos sensoriales, convierte impulsos eléctricos probablemente, convierte condiciones químicas en observaciones. Es decir, aquí hay un nivel de procesamiento, aquí hay un nivel de posible confusión, porque uno podría confundir una señal y generar un concepto que no corresponde. Pero aquí es más o menos un nivel mecánico, químico, el que suele intervenir. Cuando uno tiene definidas las observaciones y comienza a nivel pensante, obviamente, que hace que uno razone hacia adelante para eliminar o dar por descontadas las condiciones de algunas metas de mantenimiento, hasta que llega a la meta de mantenimiento de más alto nivel, en donde desaparecen todas las condiciones para dar paso a una meta de logro, que luego por razonamiento hacia atrás se convierte en un conjunto de acciones que son propuestas para que los efectores, como dicen en robótica, actúen en el universo del mundo. Algunas de esas acciones pueden ser observar. Puede ser que parte de mi programa incluya la acción de observar. Entonces, es las observaciones con foco, mira en tal dirección.
Eso es lo que estamos construyendo, lo que hemos construido hasta este punto. Ese es el modelo de la gente. Esto, claro, esta distinción entre lo que está dentro de la gente y lo que está fuera de la gente, ese camino que sigue la información, si ustedes quieren, tiene solo sentido si hay un proceso pasando por las etapas de observación, pensamiento, decisión y acción. O sea, esta fotografía no es una fotografía, realmente una caricatura de todo el sistema. Como hemos visto que el razonamiento hacia con metas en forma de implicación sirve como generalización de las metas de condición, de las reglas de condición de acción, mientras que el razonamiento hacia atrás con metas de creencia en forma de implicación sirve para generalizar los procedimientos de reducción de metas. En el siguiente capítulo veremos cómo es que el razonamiento hacia atrás puede ser usado para impedir las consecuencias de las soluciones que se deriven en ciertos momentos. También veremos cómo la combinación de búsqueda más inferencia provee información para la siguiente etapa del ciclo, de forma que las soluciones alternativas pueden ser comparadas y que se tome así una decisión final con más información. No sé, ¿cuál es la impresión de ustedes hasta el momento? ¿Está muy confuso? Me gustaría aclarar más en un punto. Pueden proponerlo con confianza. ¿Cómo le fue con el ejemplo de la poseta? Yo había propuesto, propuso para ahora estar aquí. A ver si utilizamos para aclarar las dudas. Muy bien, se puede. Son las reglas de la poseta que me envió Pablo por correo y tienen varias cosas interesantes. Son todas reglas condicionales. Todas tienen por lo menos una condición, casi todas tienen una sola. Algunos tienen una condición negativa y todas tienen una sola conclusión, ¿no es cierto? Nada de eso está mal, eso todo es posible. Vamos a ver qué detalle hay, vamos a leer una por una. La primera dice, si la válvula está por debajo del nivel predeterminado, entonces debe entrar el agua al tanque. ¿Quién lo hace? La poseta. ¿Cómo sabe la poseta que está por debajo del nivel predeterminado del tanque? Porque la válvula se lo indica, la misma válvula se lo indica. Ahí hay un aparatico que estamos terminando, vamos a seguir llegando, que tiene ese pedestal que tiene una válvula aquí arriba conectada al a la burbuja de agua esa. Y aquí hay un nivel, y aquí está el otro nivel. Máximo mínimo. Pero por acá está el agua.
Si la válvula está en esa posición que está ahorita, quiere decir que debe entrar agua. Cuando la válvula, voy a poner acá, tiene la otra posición, se cierra el agua. Hay un proceso consciente allí tomando lugar. Alguien pensando en qué tiene que hacer. Es simplemente una configuración de elementos mecánicos, hidráulicos. De hecho, mecánicos. En este caso, el borde ese está graduado para que cuando suba un poco más, se cierre. Y se va cerrando progresivamente además. A veces incluso el inicio del dolor de cabeza de la poseta no cierra bien. Entonces tiene por aquí un desagüe, ¿no? Con un desagüe por acá para impedir que se desborde. Entonces tiene un bote permanente de agua. Es un desperdicio de agua. Pero la alternativa es que si no hay ese desagüe, se llena y se borra por encima de la poseta. Un desastre. Entonces es una configuración de elementos básicos que hace que se comporte como describe este modelo. Esa primera regla es el modelo del sistema que está detrás. Vamos a ver la otra regla. El modelo del sistema que es capaz de esta conducta alternativa que estamos viendo. Si el usuario activa completamente la palanca, entonces descargo rápidamente la totalidad del agua contenida en el tanque hacia la taza. Si el usuario activa completamente la palanca. De nuevo, ¿quién es este? La poseta. Como entonces, pero esto que está aquí ya no es eso, ¿no? Dice que este sistema es la primera regla, pero para dar cuenta de lo que acabo de leer, necesito otro sistema, otro medio de dar cuenta de que aquí hay un desagüe controlado por una palanca que solo está por acá arriba, que es la que al moverse abre esta tapa y por ahí sale todo el agua. Entonces fíjense que son a ver cómo se le plantea esta pregunta. Son partes diferentes, claramente. ¿Qué es lo que hace que se comporte como la útil poseta que tenemos en casa? Que están coordinadas por una sola descripción. Acá uno ve que son una sola cosa. Si desarma la poseta no se va a dar cuenta de cada cosa que es cada cosa. No llego a plantearle la pregunta, pero bueno. Si el usuario activa parcialmente la palanca, dejo salir cierto volumen de agua contenida en el tanque hacia la taza. Comienza aquí la sutileza. Son dos reglas para lo mismo. ¿Cuál de las dos se cumple o se usa? ¿Cuál es el elemento? Uno mueve la palanca de la poseta, abajo. Eso es activa. El usuario activa completamente la palanca. Yo observo eso, pero entonces no es, al parecer haber grado de vaciado, o completa o parcial. ¿Qué está pasando ahí? Debo salir un cierto volumen. ¿Cuánto es ese? Que permite salir la cantidad que yo dejo salir.
variante. ¿Cuál es la mejor poceta? ¿La que te permite esa posibilidad o la que no te permite esa posibilidad? Tiene un botón que vacío. O aquella electrónica que pensábamos en algún momento que uno se levanta y se vacía solo. Ni siquiera el tanque, ¿no? El tanque no está ahí, está acordado en la pared. Eso es un error. Entonces, esa regla describe una condición de error en el que el usuario no bajó la palanca completa. ¿Por qué tiene que bajar la palanca completa? Porque se supone que el tanque contiene la cantidad justa necesaria para desplazar lo que sea que esté en la taza fuera de ahí. Si bajo menos que eso, voy a tener un vaciado parcial o no vaciado, que entonces no es el propósito de vaciar el tanque. Entonces, a mí me parece curioso que lo digas, pero ¿por qué se te ocurrió esta otra regla para describir esa condición parcial? Bueno, cuando uno limpia a veces la poceta, necesita un poco de agua en la taza, no la vas a bajar completa, pues. O sea, llenas parcialmente la taza y ya cuando limpiaste, ahí sí le jalas completo. Claro, entonces esa no es la condición habitual de uso de la poceta. Pero es posible, digamos. ¿No les ha pasado que al moverla completa en algún baño, en alguna parte, se queda pegado? Sí. Entonces nunca vuelve a llenar. Ese es un error típico. Y entonces, por eso, esta conducta, caso tuyo para limpiar, que yo he visto que ocurre cuando uno baja con cuidado para que no se le quede pegado. Es como una variante, adaptándonos nosotros al funcionamiento de la poceta con cuidado. Lo cual es una subespecificación. La verdadera poceta yo tendría que, o Donnie, como sea que le dé, el niño o a la persona que tiene un problema de movilidad, le da como puede, le da la palanca, esa cosa se vacía sin causar ningún perjuicio. Esa es la relación correcta que quiero mantener. O sea que esta es como una especificación parcial que abre la posibilidad de cometer un error. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo con un poco de reglas lógicas sobre una poceta? Estoy discutiendo sobre la calidad del sistema, que también sirve su propósito. Y su propósito está escrito en términos de reglas. ¿Por qué quiero que la palanca abra? Bueno, porque ese es el propósito de la poceta. Vaciar, diluir la excreta y vaciarla, alejarla del lugar donde de deposición y, bueno, meterla en un sistema hidráulico que se supone que va a limpiar el vecindario, básicamente. Aunque él mismo no se limpie fácilmente. Pero es el punto de, ay, ¿cómo la limpio? Si no puedo, cada vez voy a tener que bajar la completa. ¿De qué se trata de limpiar? Bueno, que tú eliminas el sucio que tiene la poceta. Pero ¿qué significa eliminarla en nuestro sistema sanitario, una forma tradicional de entenderlo? Que diluye el mugre o la suciedad en agua. Entonces, mientras más agua, mejor. Entonces, está diluyendo. Y además, la segunda etapa de esa suposición es que está Ricardo con un comentario. Yo voy para allá. La segunda etapa de esa suposición es que ese sistema hidráulico es de autolimpiado, es decir, la excusa que tenemos para vaciar toda el agua gris, como se le dice, el agua que no es realmente negra, pero no está muy mugrosa, sino que está parcialmente sucia, es que una vez que cae al río, no sé si han escuchado esta explicación, hay un proceso de autolimpiado. El golpeteo, sobre todo en un río de alta montaña como lo que tenemos nosotros, mueve la excreta y la oxigena, y al oxigena la elimina. Punto. O sea, después que uno puede bañarse agua abajo, porque se supone que está limpio el río, se supone. No lo van a conseguir en una parte explícitamente, pero ese es el principio. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Tú le das vacío el agua completa, si quieres, si la estás lavando, le vuelves a dar más. Si la quieres lavar por fuera, y ese es otro dolor de cabeza. ¿Ustedes han visto alguna vez una de esas mangueras de autolimpieza en la poceta? Está el bidet. Los bidet, pero eso es para limpiar a la persona, no para limpiar el propio sistema. ¿Cuál es el principio fundamental de limpieza, de autolimpieza de los sanitarios?
¿Qué tal eso de cerámica? Cerámica se puede limpiar fácilmente, se le puede echar agua, no se gasta nada de eso. Pero aparte de eso, que uno tenga, por ejemplo, ¿han visto alguna vez un lavamanos como se le puede poner una manguera? Por supuesto, los que están de autoconstrucción suelen hacer eso, pero normalmente el diseño elegante es un lavamanos que no se le puede conectar ninguna extensión para poder llevar agua sobre la poseta o sobre el mismo lavamanos para limpiarlo. Sí, pareciera que ese no es un problema. Ojo, ¿cuál es el problema? El problema es un problema de salud pública, tiene que ver con impedir que allí se convierta aquello en una estación de eliminación de microorganismos perjudiciales a la salud. Pareciera que con este nivel de funcionamiento es suficiente. ¿Será verdad? Ahora, ¿puedo yo plantearme esa discusión sin tener una descripción precisa de cómo funciona la poseta? La pregunta particular. Aquí me dice Ricardo hace un momento, las posetas modernas tienen dos funciones en el botón de vaciado. Un vaciado parcial solo para bajar orina y un vaciado completo para la excreta. ¿Sí? Yo no. La de mi casa no es así. De verdad. Yo te juro que yo no. ¿Has visto esa especificación en alguna parte? Está Sí, hay una. Sí. Entonces está suponiendo entonces que la orina se diluye más fácilmente que la excreta, supongo. Porque no importa que quede algo allí. Con menor volumen de agua es más fácil desecharla que algo sólido. Interesante. Bueno, yo no he visto un botón de dos etapas. Hay unos botones malos, eso sí, que marcan bien. Tú no le vas a decir al niño, si hiciste pipí hasta aquí y si es pupú hasta allá. Pero eso significa que necesita menos fuerza para sacarla. Menos volumen de agua, menos descarga, supongo. Menos volumen, pero Es lo que vas a tener, menos volumen. Se le va a llegar a la la taza. orina se diluye y Es más agua, es menos agua. Pero queda ahí. queda ahí. Exacto. Si no la sacas completa, queda. A ver, esos URL de Google son un fastidio porque no puedo copiarlo fácilmente. Vamos a ver qué fue lo que mandó Ricardo por ahí. Sistemas de ahorro en el consumo de agua, de ahorro. Vamos a ver. No me vaya a caer la red por estar hablando de estas cosas. Ajá. Bueno, yo creo que hay más todavía detrás de esta regla de lo que nos atrevemos a pensar. Fíjate que acabamos de descubrir una especificación que yo no sabía. Doble pulsador. Sistema con instrucción de descarga, sistema con doble pulsador. Ahí está. Ah, bueno, esto tiene dos botones, yo no he visto una de esas. La periferia, donde se puede ver claramente que no hay donde enmarrar una manguerita. Ahí están los economizadores. Ajá, muy bien, gracias Ricardo, pero no creas en todo lo que consigues en un punto 2, ¿eh? La cuarta regla, si el volumen de agua en la taza excede el nivel determinado, entonces inicio el vaciado de la taza. Esta es la regla de funcionamiento de la taza. Ese es otro interesante, porque yo no sé si se podía colocar en estos términos. No es el nivel. Es un nivel porque el agua sube hasta un cierto nivel y ese nivel hace que la presión sobre el sifón sea tal que baja, o sea, hace que se vacíe el sifón. Tienen una cosa así, tienen una de la taza. O sea, el nivel del agua tiene que pasar el del codo. Ajá. Entonces tienes, a ver si puedo cambiar. ¿Estás viendo, Ricardo? Tiene el nivel del agua por acá. Que tiene que ser
si se mantiene por debajo del codo, no pasa. Si está por aquí abajo, no va a pasar por aquí. Para que pase, tengo que subir, aumentar la presión de los vasos comunicantes a un cierto nivel por aquí. Y lo que hago es, eso es lo que viene del tanque. O sea, y se supone que hay un volumen, pero uno tiene que completar hasta llegar hasta arriba. Y por eso estoy seguro de que no va a pasar, no se va a desbordar. Porque cuando tenga esta altura, que es un diferencial con la que está acá, va a pasar el agua para este lado. En tropel, es decir, hay un pulso ahí de desagüe. Tú dices que esa regla describe la relación, pero lo determinante ahí es el nivel. Dice que su tío tiene posetas con una doble funcionalidad, así que sí le crean punto. Yo te juro que no las he visto. Primera vez que veo esos dos botones. Quizás lo haya visto y no había notado que eran dos botones. Bueno, en mi caso, lo de vaciarle un poco es cuando se limpia. Si está la taza muy vacía, que uno requiere agua para echar desinfectante, cepillo y demás. Si llega a un cierto nivel, se limpia y después sí se descarga completo. Sí, no, es que además la palanca es una palanca continua, no puede simular la posición parcial, claro. La vaciado parcial. ¿Te importaría tomar una fotografía a la poseta de tu tío y mandarla a poner entre los avisos? Porque ese es otro cuento, tendría que decir aviso solo para orinar. Sí, no, aquí está. Él mostró la fotografía, pero yo me imagino cómo se le enseña. Yo te juro, yo no la he visto, tendría que enseñar a la gente a utilizarla, ¿no? Bueno, este botón, sí, si usted hizo otra cosa, use este otro botón, o sea, ¿cómo lo ponen? Yo quiero ver el aviso. Quiero ver el aviso. Inclusive que la que yo tengo ni siquiera especifica bien para qué es. O sea, tiene un botón pequeño y uno grande, pegado, pero uno no identifica bien qué significa eso. Yo las he visto que tienen como botones anidados. Uno dentro del otro. Y después cuando uno ve cómo funciona, es que de repente acá sale un poco menos de agua, pero ni siquiera... Nadie te lo explica. Ni siquiera lo explico, sí. En la tarde paso por la casa y le saco una foto. Gracias, Ricardo, muy amable. Bueno, yo creo que es importante porque nos damos cuenta. Miren lo simple, ¿qué es lo que está pasando? Estamos estudiando un dispositivo común, muy popular, ojalá pueda ser muy popular, que es una obra de ingeniería. Me parece que este diseño que acabamos de dibujar por acá, del codo de desagüe, es una maravilla de diseño, o sea, hay un trabajo genial de diseño. ¿Qué tamaño tiene que tener para lo que acaba Pablo de poner en la siguiente regla? Si la deposición no excede la capacidad del desagüe acodado, entonces lo arrastra hacia el sistema de agua servida. ¿De qué tamaño tiene que tener ese para que no importa de qué tamaño sea el cuerpo que se siente encima de él y la cantidad de cosas que hagan sobre la taza no se tapa? Porque además la cantidad de cosas y la calidad de las cosas. Hay gente que tiene unas dietas un poco pesadas, entonces puede salir algo que no funcione, ¿no? Entonces lo que le toca al ingeniero es diseñar el tamaño ideal con todas esas variables contextuales. Es una obra de ingeniería fascinante. De hecho, es más complicada que hay muchos puentes que yo he visto por ahí, ¿no? El puente lo tiene que ser que no cae. Listo. Claro, hay una tabla que calcula el tamaño, la cantidad de materiales de cierto tipo que tiene que tener para tener soporte de cierto peso encima. Pero eso está calculado hace rato, no hay que pensar más nada. Yo quiero ver los cálculos de la poseta, por ejemplo. El seguro también está calculado, pero no lo he visto por acá cerca. Ni siquiera había visto esa que me acaba de enviar Ricardo de 2 botones. Sí había visto la de los botones anidados y no sabía para qué funcionaba, por ejemplo. Que además no funciona bien entre nosotros. Por lo que termina pasando aquí es que la presión revienta el bichito ese y se daña. Ajá. Si la deposición excede la capacidad del desagüe acotado, entonces me tapa. Hace falta saber. Te dijo que el funcionamiento de la PC, tengo 7 sobrinos.
Tiene una poseta sometida a intensa prueba. Sí. Si me tapo, el usuario vuelve a activar la palanca, me desbordo. Ahí entran los 7 sobrinos. Sí, alguno de ellos va a mover eso. Ya no va a sacar un video del carro, que eso no lo voy a poner ahorita. Muchas gracias. Este es una descripción, que era otra cosa interesante. La descripción de lo que debe hacer la poseta en cada circunstancia. Es una especie de especificación completa de la conducta, da cuenta de la conducta del tanque, da cuenta de la conducta de la taza y da cuenta de la conducta de los usuarios del botoncito. Las 3 partes, se puede decir. Yo quiero ahora automatizar la poseta. ¿Cuáles son las reglas que tengo que escribir realmente? Porque no le voy a escribir las reglas del usuario. Yo voy a estar abierto a que me unen el botón, pero no cuando uso el botón y no sé. Aquí no están cuando uso el botón tampoco. Solamente si me tapo el usuario vuelve a tirar la palanca, tácate. Fíjense que está interesante. Si me tapo y el usuario vuelve a activar la palanca, coloco una asociación temporal. Estoy tapada. Y en la situación de estar tapada, un estado permanente persistente en el tiempo, se vuelve a activar la palanca. Tiene que recordar que está tapada, ¿no? Eso es muy fácil si se tapó. Pues déjenme mostrarlo entonces lo que yo había puesto antes allí de un típico sistema de control. Voy a evitarlo de hace rato. Vamos a ver si viene. Viene. 4 reglas. Yo lo voy a explicar, no se me ha ido. Reglas para la poseta. Comienza a fallar la red en mucho tiempo. Si el nivel del agua actual es N y el nivel máximo es M y N es menor que M, ¿qué hago? Mantener el grifo abierto. No abrir el grifo, mantenerlo abierto. R2, si el nivel del agua actual es N y el nivel máximo es M y N es mayor o igual que M, mantener el grifo cerrado. No cerrar el grifo. Si alguien mueve la palanca, abrir el desagüe del tanque. Si el tanque está vacío, cerrar el desagüe. Estas son las reglas del tanque, solamente. Da cuenta, por supuesto, del movimiento de la palanca, pero es un movimiento simple, abrir el desagüe. Lo que se espera que ocurra. ¿Cómo sabe que el nivel actual es N? La posición de la palanca. ¿Cómo sabe que el nivel máximo es M? El cálculo que se le hizo de la grabación que se le pone al principio. ¿Y cómo sabe la diferencia? Pura gravedad. Digo yo. Simplemente la diferencia. Ahí no hay ningún ejercicio de razonamiento explícito, sin embargo, esa es la conducta del tanque. Mantener el grifo abierto o mantenerlo cerrado. ¿Por qué mantenerlo? Porque se supone que esto ocurre constantemente, una entrada continua de información. No viene
aunque uno lo quiera modelar de esa manera, discretizada, entregada por tajadita. Si así fuera, yo preferiría decir, el agua está baja, subo la temperatura, como la regla que pusimos al termostato. Pero en lugar de tener abrir y cerrar, y tener después decir, si está abierta, ciérrala, si está cerrada, ábrela, esas condiciones más complejas, preferí mantener como si la decisión del cambio de estado fuese invisible para mí. Si está abierta, dejarla como está, si está cerrada, ábrela. Todo eso está detrás de mantener abierto. Y en el caso de mantener cerrado, si está abierta, ciérrala. Si estaba cerrada, dejarla cerrada. Esas dos están capturadas detrás de esta que de arriba, y podría ser otra regla, otro nivel, no sé. La diferencia entre los dos conjuntos de reglas, me parece a mí, que tiene que ver con esta, es como el sistema de control en que estoy escribiendo todas las condiciones de operación de la poseta, mientras que acá estoy concentrado en el comportamiento local particular del tanque. Uno mejor que otro, depende de lo que voy a hacer con eso después. Voy a simular, por ejemplo, tengo separadas las partes de la poseta y entonces puedo simular hasta funcionando el tanque por su cuenta, independiente de lo que le pase a la taza y al desagüe final. Yo aquí le digo desagüe a pasar del tanque a la cesta, a la canasta. Pero tú le dices, el desagüe al cuadrado es el otro desagüe, es decir, la segunda etapa. Entonces, bueno, todo eso es parte de la descripción. ¿Esas reglas son metas o son creencias? Las que están en pantalla en este momento, la versión que yo tengo en el blog, son metas. Y como son las condiciones de ellas o son cálculos elementales, como una comparación directa, o son observaciones, ni siquiera necesito creencias. Salvo quizás para mantener el grifo abierto. ¿Qué significa? Pero incluso eso me lo resuelve la hidrodinámica. Porque eso es lo que hace la palanquita. Si está baja, deja pasar el agua. Si está más arriba donde tiene que estar, no deja pasar nada. La hidromecánica, es la mecánica la que hace el efecto. No tengo que preocuparme por programar nada, ni calcular nada, ni sacar ninguna cuenta. Y sin embargo, hay cuentas, hay comparaciones y hay una conducta dinámica bien compleja, bien útil. Pero no nos debemos llevar por esa idea de que tiene que tener un razonador explícito para tener inteligencia. O sea, este y el otro sistema son sistemas inteligentes. Es decir, el dispositivo hace lo que tiene que hacer en las condiciones en las que tiene que funcionar. Yo voy a disputar la inteligencia de esas dos reglas, ¿no? Activar parcial o completamente. Pareciera si el objetivo es poder distinguir entre los. Ahorrar agua, por ejemplo, puede ser más inteligente este que el otro. Pero si la dilución parcial de la orina, por ejemplo, que es la excusa que me acaban de dar ustedes para el otro botón, aumenta la posibilidad de contaminación, por ejemplo, que uno tenga allí un cultivo de agua. ¿Qué pasa si todo el tiempo usan un solo botón y no terminan de bajarse en ese tanque? Y permanece 24 horas esa cosa amontonada ahí. ¿Qué son los riesgos? ¿No? Ese es el otro lado donde tiene que jugar el sistema. Y tenemos que cuidarnos de los efectos dañinos. Pero el diseño de la poseta para que haga todo eso, bueno, este o el otro, no viene siendo como un programa lógico. Claro, ya funciona mecánicamente, pero el diseño, o sea, la función que cumple, no sería como un programa.
que lo que hemos llamado programa lógico hasta ahora es un conjunto de creencias, de reglas que se utilizan para decidir qué hacer. Tengo la meta y escoge la acción que voy a realizar. Aquí no tengo todavía muy claro cómo resonaría, pero de este lado está muy claro. Aquí está reaccionando. O sea, esto es un programa, efectivamente. No podía pensar que este es el código con el cual yo controlo una poseta. Solo que el lenguaje en el que está escrito es nada más y nada menos que un poco de tubo y válvula, y equilibrio, y que yo coordino mano. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás dispuesto a aceptar que eso es código, eso es un problema. El punto es que mucha gente dice, no, no es un código, ¿quién está ahí pensando? No hay nada pensando. Sí, hay memoria, hay memoria y hay una decisión de qué hacer en qué momento. Claro que sí, hay inteligencia. Entonces, la pregunta es, considerando una comprensión extendida de lo que es un programa lógico, cualquier conjunto de instrucciones que asocien una lógica a un sistema, eso es un programa lógico. Ahora, lo que se suele entender como programa lógico es el código de la computadora que corre en un procesador que después toma decisiones. Entonces, en ese caso, yo no veo procesador en la poseta todavía. Pero yo creo que vale la pena uno ponerse a pensar dónde deja de ser computación tradicional y se convierte en otra clase de computación. ¿Por qué no le podemos atribuir a la poseta capacidades de procesamiento? Está procesando información. Los cambios de la palanca, los cambios del nivel de agua son información. Información relevante además para tomar la decisión correcta. Y podemos utilizar una especificación puesta en estos casos, en estos términos como ustedes como la acaban de ver y como la colocó Paolo, para discutir los propósitos. Está haciendo su propósito bien. ¿Cuáles son los propósitos superiores? Esos también son reglas, ¿no? Hay creencias también. El propósito superior de la poseta es mantener el sucio alejado de nosotros. Con esos dos botones se mengua ese propósito. Pero es que tenemos que ahorrar agua. Ese es otro propósito. Y no hay realmente un riesgo para la salud. Perfecto, adelante. Pero déjame algo explícito. Yo me tengo que retirar. Sí, adelante. Nada más. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces para que vieran código particular, no quise hacer una visita a ese material. Porque lo que viene a continuación, apenas me va a dar chance de comenzar, es una discusión complementaria. Si ya tenemos el modelo, ¿cómo diferencia una creencia? Dice Ricardo. Bueno, lo que yo prefiero decirte mejor qué es una meta. Una meta es la codificación de un problema, la codificación de un estado deseado. Cuando quiera que el nivel de agua esté muy bajo, deja pasar el agua. Cuando quiera que el nivel de agua esté más de lo que yo necesito, cierra el nivel del agua o deja mantenerlo cerrado si estaba cerrado. Entonces cuando tienes un problema, cuando tienes que plantear un problema, piensa en una meta. Cuando tienes que plantear el cómo resolver un problema, cuando tienes que describir los procedimientos de cómo se resuelven, eso es una creencia. Esas son las dos distinciones básicas. ¿Me copias? Chévere. Bueno, lo que hace unidad 5 es trabajar con las creencias. Esa ecuación que le da el nombre al capítulo, a la unidad, es un intento por mostrar que tenemos en nuestras actividades pensantes dos tipos de diferencias. La primera es la que estamos viendo en el capítulo 2, de razonar hacia atrás para conectar la meta con la submeta hasta que conseguimos acciones que hacer. Y el segundo tipo de diferencia es para que una vez que uno ha decidido qué hacer, calcular las consecuencias que pueda tener esas decisiones. En medio de las dos está la búsqueda. ¿Y por qué queremos hablar de búsqueda en este texto? Bueno, ahí está la explicación con esa cita a Jonathan Barron en su libro Pensando y Decidiendo.
El pensar acerca de acciones, creencias y metas personales puede todo ser descrito en términos de un mismo marco referencial, en el cual se explique que el pensar consiste de búsqueda e inferencia. Eso es lo que hacemos cuando pensamos. Buscamos e inferimos. Buscamos ciertos objetos y luego inferimos a partir y acerca de los objetos que hemos encontrado. Eso es pensar. ¿Ustedes qué creen? Habrá algo de pensar que obviamente se está quedando fuera a Barnum. Esta situación en la que se me ocurre una idea. Yo tengo un problema complejo y no sé cómo entrarle al problema. Cabe dentro de inferencia y búsqueda. No sé cómo entrarle y de repente se me ocurre. No sé. No recuerdo ningún caso particular ahora. ¿Qué tal si lo hacemos así? Eso parece una búsqueda, ¿no? Yo empiezo a jugar con elementos de juicio ¿será que es así? ¿Será que es de otra manera? Pero uno entiende que está buscando cuando recorre un espacio, y una de las dificultades que tiene con este otro búsqueda mental, si ustedes quieren, es que como que no está viendo por dónde está caminando, claramente. No sé, ¿a ustedes les ha pasado que tienen que hacer dibujo de alguna manera? ¿Cómo pensamos? A mí me ayuda mucho, por ejemplo, tener un mapa mental. Aunque no, eso se ha puesto de nuevo últimamente, pero uno hacía antes que hacía unas peloticas o unas letras, y estaba preguntas por flechas, y decía, esto tiene que ver con aquello, y a veces se enredaba, botaba todo con el carrizo y se iba más adelante. ¡Ah, claro, era aquello! Aparece de la nada, sin que estuviese pensando en eso particularmente. O alguien dice algo y dice, eso es lo que estaba, justo lo que necesitaba. Ese chispazo creativo consigue la solución. Tenemos muchas dificultades de explicarlo en este contexto, sin dejar de admitir que efectivamente en muchos casos uno pareciera estar buscando, y en otros casos es obvio que está deduciendo, que está haciendo inferencia. Está diciendo, si A implica B y tengo A, tengo B. O a la vez, no tengo AB, significa que no tengo A, pero no tengo A, entonces debo haber una contradicción por ahí que tengo que resolver. Yo no he conseguido una manera de explicarlo con claridad, ese otro paso creativo. Pero bueno, a diferencia, continúo leyendo, quien ve el papel de la lógica de Barnum, quien ve el papel de la lógica limitado exclusivamente a la inferencia, en nuestro modelo basado en la lógica de pensar, la búsqueda es realizada por razonar hacia atrás y la inferencia por razonar hacia adelante. Aquello por lo que buscamos son las metas. Como Barnum distinguimos entre el papel de pensar para generar candidatas a soluciones y derivar sus consecuencias, y el papel de decidir para evaluar las diversas soluciones y escoger entre ellas. Entonces ahí está la inferencia hacia adelante, la búsqueda hacia atrás, es lo que ya hemos visto en el capítulo 4. Nos falta por considerar esa segunda etapa, la siguiente etapa, que es la de decisión. ¿Pero decisión sobre qué? Bueno, eso es lo que quiere introducir este capítulo. Al parecer es común, sigo en el siguiente párrafo, creer que la lógica no tiene nada que ver con la búsqueda. De hecho, Taggart, en la introducción de su libro Ciencia Cognitiva, página 45, dice: en los sistemas basados en lógica, la operación fundamental del pensamiento es la deducción lógica, pero de la perspectiva de los sistemas basados en regla, la operación fundamental del pensamiento es la búsqueda. Ahí se equivoca claramente, y eso lo vamos a demostrar con este ejemplo. Para ver cómo la lógica está relacionada con la búsqueda, consideren el siguiente problema: ir de A a B. Un comentario sobre el título. Ir de A a B es una forma regular, una especie de uso regular del lenguaje en inglés. I go from A to B, o I need a car that takes me from A to B. Necesito un carro que me lleve de A a B. Necesito un carro que me resuelva, no quiero un carro de esos sofisticados. Entonces, ir de A a B es el prototipo del problema. Yo quiero ir de aquí para acá.
Entonces por eso es que el título se llama así, y este es el prototipo de problema. Y en un problema uno busca soluciones. O sea, por eso aparece en el concepto de búsqueda. Todos, debería ser, tenemos una idea de cómo buscar objetos en un espacio físico y de cómo solucionar para llegar de un lugar a otro. Lo que está en pantalla es una descripción de las creencias que tenemos todos. Para ir de A a B, si A está directamente conectado a B, entonces vaya directamente de A a B, de un paso. Si está ahí al lado, pues del paso. Para ir de A a B, por otro lado, si C está entre A y B, entonces vaya de A a C y luego de C a B. Nosotros queremos fatigar al profesor Kovacs con una versión nuestra de esas dos reglas. Para ir de A a B, vaya directamente de A a B si A está directamente conectado a B. Para ir de A a B, vaya de A a C y vaya de C a B si C está entre A y B. No son exactamente las mismas reglas, suenan un poco raras en español, pero estas son más fáciles de convertir en programas lógicos. En términos más generales y dispuestos en forma lógica, una gente va de A a B si A está directamente conectado a B y esa gente va directamente de A a B. Una gente va de A a B si C está entre A y B y la gente va de A a C y esa gente va de C a B. Noten que por primera vez aparece explícitamente la descripción de que alguien hace el trabajo de ir. Estos procedimientos y creencias, son creencias para una gente, sirven no solo para desplazarse en espacios físicos, sino también para lugares conceptuales como ir de pobre a rico. Hay que ir a un nivel intermedio primero. Todos queremos que sea rápido. Los procedimientos de reducción de metas son un caso especial de las creencias. Son el caso especial en el cual las creencias son usadas para razonar hacia atrás y el agente es el mismo agente que los usa para producir o para reducir metas a sus metas. A diferencia de los procedimientos, las creencias pueden también ser usadas para razonar hacia adelante. Por ejemplo, para determinar las consecuencias de las observaciones acerca de la conducta de otro agente. Puede que haya muchas maneras de poder un lugar C entre A y B. Por ejemplo, puede usted ir de pobre a rico, bien consiguiendo un buen empleo, bien robando un banco. Son dos alternativas. De la misma manera puede haber muchas formas de ir de A a C y de ir de C a B. Por ejemplo, usted puede conseguir un buen empleo comenzando justo después de graduarse o haciendo un posgrado antes para luego ir a trabajar mejor calificado. Como están haciendo. Algunas decisiones al escoger el lugar intermedio C podrían no ser buenas para resolver las otras metas de ir de A a C o de C a B. Por ejemplo, usted pudiera conseguir un buen trabajo justo al terminar su pregrado, puede que aún así no alcance a volverse rico. En general, por lo tanto, para resolver la meta de ir a B, usted necesita buscar la solución. En lugar de buscar un espacio material, usted puede ahorrarse un esfuerzo físico, quizás haciendo parte de la búsqueda de su cabeza. Realmente no es mucho lo que se ahorra eso el esfuerzo. El esfuerzo de pensar también desgasta, quema calorías. Usted puede aprovechar sus creencias, por ejemplo, si usted está planificando sus vacaciones para obtener un plan de ir de A a B mucho antes de que comiencen sus vacaciones. Podría usted explorar planes alternativos o inclusive buscar un plan que optimice el resultado, quizás minimizando sus costos o maximizando sus beneficios. Más aún, usted puede entrelazar ese planificar con otras actividades, suspendiéndolo cuando tenga compromisos con su gente que atender y reanudándolo cuando no tenga lo más importante que hacer. El ejemplo de la planificación de las vacaciones es típico por todas esas razones que acaban de listar. Primero que nada, yo lo hago con tiempo de antelación. Hacerlo justo antes de la vacación es un poco loco. A una gente le encanta la aventura. Y fíjense que uno hace un razonamiento posterior a la decisión. No, me voy de vacaciones a tal lugar y después a tal lugar. ¿Será que eso me cansa el dinero? O sea, eso es lo que yo quería. Yo ir para allá y para allá. Y después empezar a sacar cuenta, de ir para allá me toca tanto y después de otro tanto más. Y tengo una decisión, me cuesta tanto dinero. Y puede ser que lo que hace toda persona responsable me alcanza o no me alcanza, ¿no? Pero puede decir, no, me doy un tarjetazo y me meto en un crédito, lo pago después. Porque yo lo que realmente quiero es disfrutar, no gastar lo mínimo. Pues dar lo mínimo pues no se puede poner en una parte. Entonces, ahí hay una serie de decisiones posteriores al plan, pero aún antes de que yo haya realizado las acciones. O
Entonces, lo que hemos estado haciendo con el sistema que hemos construido hasta ahora es razonar sobre las alternativas de acción, pero llegando hasta ahí, ya decidí que tengo que hacer, no hay más nada que hacer. No, lo que estamos sugiriendo ahora es que primero yo tengo que hacer una búsqueda para tener cuáles son las acciones correctas. Y lo que va a pasar, invariablemente, es que tengo más de una acción correcta para alcanzar la misma meta, sobre todo para ir de un sitio a otro. Hay varias maneras de ir de un sitio a otro. Y entonces necesito otros criterios para escoger entre esas para decidir cuál voy a ejecutar de verdad. Entonces, lo que nos está proponiendo el profesor acá es hacer otro experimento de juguete. Este no es tan de juguete, porque este es un caso real, de cómo ir de vacaciones en la Riviera Francesa, cómo ir a la Riviera Francesa. Esto es, Susan Kowalski vive en el sur de Inglaterra, cerca de Londres, de hecho es Londres, Wimbledon, donde juegan tenis, normalmente vive allí. Y entonces ir a la Riviera Francesa es cuestión de tomar un avión o un tren, atravesar Francia y llegar al sur de Francia, que está relativamente cerca. Es más fácil que para él ir a la playa en la Riviera Francesa que para mí ir a la playa del oriente de Venezuela, más cerca, incluso más barato. Entonces, bueno, lo que nos va a pedir es, considere usted cuál es su meta. Su meta es ir desde Wimbledon hasta la Riviera Francesa. Es decir, yo voy desde Wimbledon a la Riviera Francesa. Fíjense que es una meta de alcance, no es una meta de mantenimiento. No es que cada vez que haya vacaciones voy de Wimbledon a la Riviera Francesa, que podría ser una meta. Empieza a ponerse del lugar, pero no hay una condición. Simplemente ya decidió que eso es lo que quería hacer. Suponga que tenga la siguiente información, es decir, no vamos a razonar hacia adelante, vamos a razonar solamente hacia atrás. Y esta es la información que tengo en las creencias. Niza está entre Wimbledon y la Riviera Francesa. París está entre Wimbledon y la Riviera Francesa. Heathrow, que es el aeropuerto de Londres, uno de los aeropuertos, está entre Wimbledon y la Riviera Francesa. Y Gatwick, que es el otro aeropuerto, está entre Wimbledon y Niza. Clapham Junction está entre Wimbledon y Gatwick. Clapham Junction es una estación de tren. Wimbledon está directamente conectado a Clapham Junction. Clapham Junction está directamente conectado a Gatwick. Gatwick está directamente conectado a Niza. ¿Esto qué significa directamente conectado? Que hay un solo saldo, que yo no tengo que preocuparme por buscar cómo reducirlo. Entonces esto que está aquí es como una especie de sistema de información geográfico en la cabeza del profesor. Esa es la tabla de qué cosa está conectada con qué. Eso es lo que está ahí. Tabla o base de datos. Yo podría tener toda esta colección de información almacenada en mi memoria directamente en una colección de hechos, podría tenerla de otras fuentes, como está diciendo por acá. Razonando hacia atrás, tengo dos planes alternativos para tratar de resolver mi meta. Wimbledon está directamente conectado a la Riviera Francesa y yo voy directamente desde Wimbledon a la Riviera Francesa, o C está entre Wimbledon y la Riviera Francesa y yo voy de Wimbledon y C, yo voy a C y después de C a la Riviera Francesa. Estas son las dos primeras. ¿De dónde salieron estas dos alternativas? De las reglas que tenía antes. Las reglas de ir si estoy directamente conectado y las reglas de cuando no estoy directamente conectado, que hay un punto intermedio. ¿Será eso un plan ya? Él dice que sí. Se le llama planes parciales en la jerga. Son planes que no están completamente desarrollados. De hecho, como no están completamente desarrollados, yo no sé si realmente son factibles. Puede ser que cuando yo busque los detalles, me entere de que el plan no es factible, no se puede cumplir. Entonces los planes parciales son geniales porque los tengo rápido. Ya tienen los planes. Ahora son inconvenientes por esa dificultad de que, bueno, no sé exactamente qué va a pasar más adelante cuando termine de pensar el plan. Me descubrí que no es así. ¿Qué pasa si descubro que no es así? Tengo que ir a buscar otro plan. Tengo que echar para atrás. ¿A cuáles de estos genero primero? O si genero, está hablando de los planes. A todos simultáneamente, depende de mi estrategia de búsqueda. ¿De búsqueda de qué? De búsqueda de los detalles de la base de conocimiento. ¿Cómo me voy a recorrer la base de conocimiento por ese sistema de información gráfica para llegar a los detalles?
Si genero el primero del primero, tengo que decidir sobre cuál submeta trabajar primero. Es decir, si ataco primero esta regla, tengo que decidir cuál de los dos voy a... Son dos planes. ¿Cuál de los dos refino primero? Bueno, pues este, que está de primero. Que está de primero en la base de conocimiento. Ese puede ser un juicio, pero yo pude haber comenzado por acá, en términos lógicos. Y una vez que he decidido cuál de los dos, cuál de las metas, porque tienen varias metas internamente, les caigo primero. Aquí, en este plan, por ejemplo, pareciera valioso comenzar por acá y decidir quién es C, antes de comenzar a hacer estas otras cosas. Sobre todo porque la primera acción es ir de Wilhelm a C6. Si no tengo decidido cuál es, ¿cómo voy a ir a hacer eso? Yo podría ir después de C a la Ribera Francesa, tratar de descomponer esa, pero no tiene sentido si no he decidido cuál es C. O quizás pueda hacerlo con un gran conjunto de C y no sé. La submeta, Wilhelm está directamente conectado a la Ribera Francesa, o la submeta voy de Wilhelm a la Ribera Francesa directamente. Él comenzó a desarrollar el primer plan primero. Imagine que decido trabajar en la primera submeta primero. Con solo las creencias que listé arriba no puedo resolver esta submeta. Debo por tanto abandonar o suspender esta línea de pensamiento, de búsqueda. O por el contrario, debo realizar alguna acción sobre el ambiente para procurar información adicional en caso de que exista alguna conexión de la que aún no sé. Supongo ahora que decido suspender esta línea de búsqueda. Me queda la alternativa de tratar de resolver el primer superior, C está entre Wilhelm de la Ribera Francesa y la otra que está por acá. Es decir, dije, este plan, no sé, no lo puedo resolver, voy a trabajar con este otro. Supongo que decido trabajar en la primera de las tres submetas. No tiene sentido trabajar en una de las otras dos, puesto que aún no he seleccionado un lugar intermedio C. Dada la poca información que he editado antes, hay tres formas de resolver esta submeta. Debo decidir cuál tratar primero. De esta manera continúa la búsqueda, considerando alternativas, decidiendo sobre cuáles submetas tratar primero y decidiendo acerca de las acciones y el ambiente que debo realizar para obtener más información hasta que consigo una o más soluciones. En este caso, si decido no hacer ninguna acción externa, la única solución es este plan. Voy de Wilhelm a Clapham Junction directamente y voy de Clapham Junction a Galway directamente, que por cierto son dos saltos en tren, y voy de Galway a Niza directamente, y voy que es un viaje en avión, y voy de Niza a la Ribera Francesa directamente, que es simplemente caminar del aeropuerto hasta, como uno puede ir en taxi. El aeropuerto de Niza está frente a la playa. Puedo arribar a este plan buscando en mi mente bien hacia adelante a partir de Wimbledon o hacia atrás a partir de la Ribera Francesa. Puedo empezar por aquí o por aquí. Ya está decidido el plan. Dependiendo en cada caso sobre cuál submeta desea trabajar primero. Sin embargo, en ambos casos busco en mi mente realizar un razonamiento hacia atrás, desde las metas hacia las submetas. Por supuesto, si tuviera más información, podría encontrar más soluciones para alcanzar mi meta original. Necesitaría entonces escoger entre las alternativas, no solo para decidir cuál plan ejecutar, sino también, y antes de eso, para seguir buscando la solución. Puesto que el propósito de pensar, en este caso, es finalmente decidir qué hacer, podría usar los mismos criterios que usé para escoger entre las soluciones. Por ejemplo, el criterio de mayor beneficio y menor costo, como una estrategia de búsqueda, explorando una línea de pensamiento o búsqueda más prometedora solamente, o por lo menos antes que las menos prometedoras. Si yo podría empezar a asociar criterios de costo, no, mira, yo no me puedo ir desde Wimbledon a Clapham Junction en taxi porque es muy costoso comparado con irme en tren, un tiquecito. El problema es que para cargar con las maletas en el tren, no subir y bajar el mismo, no hay espacio. Ahí comienzan una serie de criterios adicionales. Pero en eso de viaje, lo del costo es lo típico, porque a veces me dicen, bueno, viajo directo, y resulta que un pasaje directo a veces sale mucho más caro. Entonces uno comienza de las otras opciones. Sí. Pero además hay veces que yo quiero el turismo de descubrimiento. O sea, el viaje más largo, el viaje directo me sale más caro, es más rápido si no quiero hacer turismo, pero si quiero hacer turismo me voy yendo escala por escala, me paro. Claro, entonces ahí sé importante también, porque claro, es un sitio que uno quiere explorar, bueno, vale la pena. Exactamente, eso es importante. Bueno, de eso es que se trata el ejercicio inicial de razonamiento lógico de búsqueda de la inferencia. Hay, sin embargo, otra forma muy interesante para explicar en lógica cómo se combina la búsqueda y la inferencia.
Es la forma en que Jonathan Ball explica el pensar en general. Buscamos ciertos objetos y luego inferimos a partir sobre los objetos que hemos encontrado. En nuestro marco lógico conceptual buscamos por soluciones razonantes detrás a partir de las metas. Sin embargo, para ayudarnos a decidir de soluciones alternativas, exploramos el paso de las metas de inferencia hacia adelante, para prever cualquier consecuencia adicional, deseable o indeseable de las soluciones. Para ilustrar el sentido en el que pensar combina búsqueda e inferencia, Baron presenta el ejemplo de un estudiante tratando de decidir qué curso electivo tomar. Primero considera ella un curso de historia moderna que suena interesante pero exige demasiado. Luego considera otro curso de historia moderna que también suena interesante pero que quizás no demande tanto. Entonces trata de encontrar a alguien que haya tomado ese curso antes para ver qué tanto trabajo realmente exige. Ese es el ejemplo. Ese ejemplo es muy parecido a nuestro ejemplo del viaje de vacaciones a la Ribera Francesa, pero además ilustra la importancia de las acciones en procura de información. Muestra que usted no puede confiar que tiene en su memoria desde el principio toda la información que requiere para resolver un problema. Es posible que tenga que consultar fuentes externas. Más que eso, es posible que en el proceso de comenzar a resolverlo descubra información que no había advertido. Hay un principio, no sé si han escuchado hablar de Don Luis Zambrano, el tecnólogo popular que vivió en Bailadores, que dice que hay que hacer para aprender. Que comenzar a hacer algo para descubrir nueva información que uno advertía y que uno no hubiese buscado al principio, no sabía que eso se hacía de esta manera. El propósito principal de este ejemplo es ilustrar el uso de la inferencia para derivar las consecuencias de las soluciones candidatas, para ayudar a decidir qué hacer. En el ejemplo de Baron, la inferencia es simple. Si el estudiante toma el primer curso, tendrá que trabajar muy duro. Para decidir qué hacer sobre la base de esta inferencia es más complicado. Implica comparar las ventajas y desventajas de distintos candidatos a cursos de acción, puesto que es muy poco probable que algún curso supere a todos los demás en todos los aspectos relevantes. Es muy probable que se tenga que tomar algunas decisiones difíciles, quizás comprometiendo las ventajas de un curso de acción para evitar algunas de sus desventajas. Para complicar las cosas todavía más, el estudiante tendrá que basar sus estimados de costos y beneficios de las diversas alternativas en información incierta, quizás hasta de carácter estocástico. O sea, ahí viene la cosa interesante. Fíjense que acabamos de decir antes de hablar de incertidumbre que uno está recorriendo un espacio mental que se genera a partir de las creencias que tiene sobre un problema y que yo recorro el espacio y voy a necesitar información, conocimiento adicional para escoger entre las alternativas. Todo eso se ha dicho. Lo que viene a continuación en la siguiente sesión es que además de eso tenemos que lidiar con el incertidumbre. No sé si yo prefiero dejar las cosas hasta aquí. Yo sé que queda muy abstracto todavía lo que estamos haciendo, solamente el ejemplo del estudiante. Voy a tratar de colocar en la bitácora un ejemplo de eso particularmente para que vean este asunto de decidir qué estudiar, cómo hacer, para que se vea claro lo que estamos buscando. Y la próxima semana entramos al problema de incertidumbre con cuidado, no es trivial. Les recuerdo entonces que tenemos una oferta de hacer el examen el 5 de diciembre, si quieren tomarlo. Está planificado para el 12, pero un par de estudiantes de Maturín van a venir el 5 a tomarlo. Si alguien más quiere tomarlo, hacemos para todos de una vez. No puedo excluir el del 12 para la gente que ya compró su pasaje que viene muy lejos. Así que hay un examen también el 12. Bueno, estamos hablando. Muchas gracias.